Hola amigos, nuevamente nos reunimos para considerar temas que tienen que ver con el quehacer espiritual. Y hoy vamos a referirnos a un tema que está siendo demasiado manoseado, está siendo criticado sin fundamento y más que todo está creando una gran confusión en el mundo teológico. Y resulta extraño, hermanos, porque recordemos que es en Europa cuando comienza la reforma con Wycliffe, y después grandes hombres de la reforma como Hus, como Lutero, Calvino, etc., empezaron a sentar las bases de una teología apegada a la Escritura. Decía Lutero, la sola Escritura, o sea, la palabra de Dios es la única que se explica. Entonces, nos hace meditar en varias cosas. Y nos damos cuenta que la Biblia tiene 66 libros, escrita por 40 autores en un periodo aproximado de 1500 años. El Señor se tomó todo ese trabajo, ¿para qué? ¿Para que nosotros pensemos como nos parece? No, yo creo que he escrito eso para orientar nuestros pensamientos, para orientar nuestro caminar y mostrarnos la luz en nuestro caminar. Entonces, hermanos, hoy por hoy encontramos que los más terribles perseguidores, entre comillas, de los que guardamos la ley de Dios, son aquellos que son herederos precisamente de la Reforma. Los de la Reforma, hermanos, esta gente, lo que está haciendo ahora es como tomar la posta de la Inquisición. Una nueva Inquisición se está gestando hoy en nuestros días. Cuando escuchamos desde los púlpitos etiquetar a los hijos de Dios como legalistas. Y un poco más falta para que nos llamen fundamentalistas y, claro, el siguiente paso sería ser terroristas. ¿Y todo por qué, hermanos? Por el tema de la ley. Esta ley. Tienen tal confusión estos hermanos que confunden la ley real con la ley ritual. La ley ritual evidentemente terminó cuando Jesús ofrendó su vida para rescatarnos de la muerte. Ahí se acabó, porque era figura de lo que había de venir. Pero la ley real es eterna. Con este preámbulo, hermanos, quiero tocar precisamente el tema de la ley de Dios. Y para comenzar voy a pedirles que me acompañen en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora nos hemos reunido para tratar un tema de vital importancia para nuestra formación espiritual. Te rogamos que nos des luz, entendimiento, inteligencia, que podamos captar tus enseñanzas con facilidad y de esa manera podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Sabemos que estás aquí y en todos los lugares donde tu nombre es invocado. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, porque te lo rogamos y agradecemos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Ok, comencemos. Sabemos, hermanos, porque la Biblia lo dice, que la ley de Dios, esta ley de 10 mandamientos, es eterna. Por tanto, resulta un poco ocioso preguntarse respecto a su origen. Pues no tiene su origen porque es eterna.
Pero más que analizar el inicio en términos de tiempo, nos proponemos quizás con otra forma de pensar y averiguar cuáles son las razones de su existencia. Queda claro para nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 2 y el verso 13, que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Y aclara más allá en el verso 18 que conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Hermanos, estamos hablando de Pablo, que está hablando en el libro a los Romanos, y está refiriéndose a la ley de Dios. Ese es el Nuevo Testamento. Y Romanos, escrito por Pablo, es muy posterior a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces notarán ustedes, hermanos, que aquí dice claramente, está hablando de esta ley, de la ley de Dios. De manera que el cumplimiento de la ley de Dios hace la diferencia básica entre la vida y la muerte. Queda establecido desde el mismo inicio de la creación, cuando Dios, en el primer registro de una charla del Padre con nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, dice en el libro de Génesis capítulo 2, los versos 16 y 17, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Clarísimo, clarísimo, aunque está con un lenguaje figurado, claramente se refiere a la ley. Si en el estado de pureza en que se encontraba la primera pareja fue necesaria la ley, entonces ¿cuánto más será necesaria luego que el pecado hincó sus colmillos en la humanidad? Hay cosas para preguntarse, hermanos. Esta ley fue presentada a Adán y Eva en su estado de pureza. Ahora la pregunta fundamental es, ¿por qué Dios estableció la necesidad de una ley? ¿Qué necesidad había de la ley? La respuesta parece obvia, pues inmediatamente se nos ocurre que la razón de su existencia es aquello que señala el Señor con el nombre de la muerte. Y que la muerte deviene como consecuencia de la transgresión de esta ley. En otras palabras, la existencia de alguien o de algo que es el adversario de Dios, que pone en riesgo a su creación, es el causante de esta ley. Si no existiera el mal, pues no sería necesaria la ley, pues lo que hace en última instancia es protegernos precisamente de sus garras. Este mal está encarnado por la muerte. Entonces, hermanos, para comprender mejor el escenario de la formación de la ley, tal vez es necesario imaginar el inicio de todas las cosas. ¿Qué es lo que hizo Dios allá en la eternidad? Allá en la eternidad, el Señor hizo un plan de la creación, que podemos llamarle el plan de la creación de Dios. Podemos imaginar a nuestro bendito Padre
en los albores de la eternidad, cuando su naturaleza creadora producía los primeros pincelazos de su portentosa obra. Hermanos, tal vez es necesario, a manera de intermedio, considerar el término eternidad. La palabra eternidad, hermanos, supera con exceso nuestra finita comprensión. Pues, para evitar caer en las procelosas aguas de la filosofía, que lejos de aclararnos nos confunde más, procederemos a echar mano de un subterfugio utilizado en la teoría del Big Bang. Y diremos que podemos animarnos a presentar una teoría luego de los 2 segundos de iniciada la explosión. En ese paralelismo, hermanos, podríamos sugestivamente anotar el texto de Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La eternidad. El contexto del verso nos muestra a nuestro poderoso Dios haciendo, o mejor, ejecutando un plan previo. Es más, para el caso de la creación de la tierra, dice claramente en Génesis 1:25 que cuando contempló lo que salió de sus manos, lo que salió de su boca, vio Dios que era bueno en grande manera. Pues, lo que quiere decir que su plan era bueno, muy bueno. Lo que tenemos claro es que nuestro Dios planificó su creación con tal calidad y minuciosidad. Fíjense lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 40 y el verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. De manera que la imaginación más fecunda no podría imaginar el detalle de la creación. Está también claro que el centro del plan de creación es el hombre. Juan 5:39 nos aclara el tema cuando dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. En base a la información entonces de la Escritura, podemos componer la situación de la siguiente manera. Dios creó una entidad, hombre, a cuyo espíritu le dotó de un cuerpo, tierra, que con el aditamento del espíritu de vida dio lugar a un ánima viviente. Este Hijo de Dios fue creado perfecto y declara, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y añade en el capítulo 3 y el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la nueva entidad, hombre, cuando fue creado, respondió a la instrucción del Creador que dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Hijo de Dios, aún en proyecto, estaba siendo dotado de todas las cualidades que lo hagan precisamente, como dice Romanos 8:37, más que vencedores. Pero hay 2 aspectos que generan problema dentro del plan del buen Señor.
y uno es el libre albedrío, que va más allá de la simple escogencia de opciones, pues la Escritura establece el verdadero albedrío de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 30 y el verso 15, y dice: mirad, hoy os doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal, por el otro. Es un texto extremadamente revelador, hermanos. Parafraseando el texto, podríamos decir que tu libre albedrío te permitirá elegir entre el amor y el temor, de manera que no se puede amar si no se tiene la capacidad de elegir. Y es precisamente ahí donde radica el problema. Pues si tenemos la capacidad de elección, es evidente la posibilidad de incurrir en situación de pecado, debido a la existencia real del enemigo, cuyo propósito fundamental es deshacer la obra de Dios. Y la Biblia, en el libro de Levíticos capítulo 16, identifica el nombre de este enemigo con el nombre de Azazel. De ahí, hermanos, que a más de buenos atributos, Dios nos concede la capacidad, digamos, de resiliencia, que nos permita resistir los embates del maligno. Podemos extraer una primera conclusión al anotar que el ejercicio del amor requiere de la capacidad del ejercicio del libre albedrío. Y por otro lado, una segunda conclusión nos lleva a pensar que el amor requiere del olvido. ¿Acaso Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados? Entonces, el olvido debe ser ejercitado. En resumen, hasta este punto podemos apreciar que el plan de Dios, en el cual el hombre habría de ser creado a imagen según su semejanza, con las capacidades de olvidar y del libre albedrío. ¿Cuáles son las implicaciones de las restricciones que se plantean en la creación del hombre? Que a su vez son condiciones de carácter, digamos, sine qua non, como lo son el libre albedrío y el olvido. Ambas están relacionados con la consideración de la ley. Para una referencia, además poética y muy gráfica del tema de la ley, les invito a que revisen el libro de Isaías, el capítulo 5 y los versos del 1 al 5. Ahí van a ver de una forma gráfica el plan de Dios. Entonces, la ley, que es un cerco de protección, preserva la vida del hombre. Sí, hermano, es un cerco. Nos rodea. Y entonces, de esa manera, nos protege ¿de quién? Pues, de la muerte. Por ello, el Señor establece un sistema de recordatorios diseñados para evitar que el hombre elija equivocadamente, para que el hombre no se equivoque. Entonces, hermanos, en la plataforma del olvido, entonces lo inserta en el mismo Edén. En ese plan del Señor, en Génesis 2:9, observamos que dice: en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque dice en Isaías 66:23, y revisen esa parte de la Escritura y medítenla y van a encontrar lo que dice: porque el ritual perpetuo será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿De qué está hablando, pues? Del mundo futuro. Entonces, hermanos, así
cada mes los hijos de Dios deben tomar el fruto de la vida. Es una expresión muy interesante, hermanos. Cuestión de imaginarnos que aquí está el árbol de la vida. Yo estoy teniendo acceso al árbol de la vida. Eso lo podemos ver si leemos el Génesis con calma. Nos revela esto, hermanos. Entramos al árbol de la vida, tomamos el fruto, pero estoy mirando a esta ley. Y me dice que solamente podré tener acceso a esta fruta si estoy cumpliendo esta ley. Ese es el sistema de recordatorio que el Señor hizo en un principio. Es el único. Después del pecado, el Señor añadió una serie de otros recordatorios. Ahora, hermanos, la lógica de la teología de la ley arranca del principio que está anotado en 1 de Juan, capítulo 4, 8. Y el capítulo 4 de 1 de Juan y el verso 8 dice: Dios es amor. Entonces, este amor está opuesto al del enemigo, que es lo contrario, el temor. Por tanto, el antídoto contra el maligno, ¿qué cosa será? El amor. De ahí surge el principio de que la norma o ley que preserve al hombre de la acción del maligno debe fundamentarse estrictamente en el amor. Veamos en el gráfico de este rectángulo donde vamos a insertar el amor de Dios. Entonces, el fundamento de toda la creación de Dios es precisamente el amor, que revela la esencia misma de Dios. Entonces resulta claro que de ella se desprende la ley. Por tanto, vamos a insertar en nuestro gráfico inicial la palabra la ley. La ley fundamentada en el amor de Dios. Ahora bien, este amor se refiere a la palabra ágape, que quiere decir caridad. Y esta palabra significa el amor que se da. Es interesante, hermanos. Ágape en griego es el término que describe un tipo de amor incondicional y reflexivo en el que el amante tiene en cuenta todo el bien del ser amado. Así nos los muestra la Wikipedia, aunque la Wikipedia está últimamente a la caída, sin embargo tiene cosas interesantes. Ágape es el amor que se da, no es el amor que está esperando respuesta, no es el amor a los escogidos, a los que se merecen, es el amor que simplemente se da. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿a quién se da ese amor? Pues el individuo tiene dos opciones. Ofrece su amor a Dios, que es el Padre, y a sus prójimos. Pero está claro que no se puede dar lo que no se tiene. Por tanto, es necesario que la persona que está ofreciendo amor tenga en sí mismo amor. La lógica es sencilla, hermanos. No hay dónde perderse. Nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, de esta manera se forma un triángulo, hermanos, cuyos vértices representan a cada uno, es decir, a Dios, a los prójimos y a sí mismo. En otras palabras, el hombre que no tiene en sí mismo es incapaz de ofrecer amor a nadie. Entonces, como podemos apreciar en el gráfico, estamos probablemente ante la forma original y básica de la ley de Dios, que más o menos tiene esta forma, que pueden apreciar ustedes. Fíjense, el gráfico, interesante, el fundamento es el amor,
En base al amor está la ley. Ese amor tiene uno mismo, que podemos ponerlo en la base. Al prójimo podemos poner en un lado del triángulo y al Padre en el otro lado del triángulo. Y ahí está la ley, hermanos. Estamos, si nosotros le ponemos los números de los mandamientos, en el vértice superior, el amor al Padre, el primero, el segundo y el tercer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso es lo que dice una parte de la ley. Los mandamientos relativos al prójimo son el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. ¿Y qué dicen? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y cómo es que entonces, hermanos, surge el amor a uno mismo, no? El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, dice el Señor, que fue hecho por causa del hombre. Y este mandamiento, tal vez es muy controvertido, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y santificó. Hay varias partes rápidas que podemos comentar, hermanos. Este es un mandamiento especial. Primero, te muestra que tú eres olvidadizo, y yo también. Entonces te vas a acordar del sábado, la primera cosa. Después dice, es un mandamiento que te enseña a trabajar cuando tienes que trabajar. ¿Sí? Este es un mandamiento que te enseña a trabajar. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. No vas a dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Imagínense lo que dice este mandamiento. Te está enseñando a ser responsable con tu trabajo. Haz esas cosas, dice, ¿no? Y hay otra cosa interesante, hermanos. Dice, es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas tú nada. No te estés preocupando de las cosas mundanales. No te quites el tiempo en cosas que haces los 6 días restantes. En el día del sábado, dedícate a fortalecer tu espíritu y a fortalecer el espíritu de los que están alrededor tuyo. Y dice más, hermanos, es el único mandamiento que nos recuerda que Jehová Dios es nuestro Dios y es el creador de todas las cosas. Qué hermoso. Yo no sé por qué mucha gente no quiere entender que el sábado es un mandamiento sumamente interesante, hermanos. Entonces, podemos apreciar que el fundamento de la ley de Dios es su propia esencia. Dios es amor, que se yergue sobre sus 3 bastiones. El amor a sí mismo, que nace en la guarda del día del sábado. El sábado, dice Marcos capítulo 2, 27, se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos
para el bien del sábado. Marcos 2:27 dice, analícenlo. ¿Porque es necesario que el hombre se ame? Pues si no se ama a sí mismo, si no puede respetarse a sí mismo, entonces díganme ustedes, ¿a quién respetará? Luego le será posible amar a su prójimo, condición que prepara su espíritu para poder amar a nuestro Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 20. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Primera de Juan 4:20, hermanos. Medita este texto. Piénsalo. El libro de Juan fue escrito mucho después de la muerte y resurrección de Jesús. Este mandamiento de Juan nos está mostrando la vigencia de la ley. Y ahora díganme, ¿en qué momento el hombre decidió que ya no es bueno amarnos? ¿Cómo es posible que desde el púlpito digan que esta ley ya no funciona? ¿Cómo es posible? Ya no necesitamos amarnos los unos a los otros, no necesitamos, hermanos, respetarnos, no necesitamos amar a nuestro Creador que ha hecho todas las cosas. ¿Qué nos pasa, hermanos? Luego de estas dos fases básicas del ejercicio del amor, viene el que cierra el círculo. Amar a nuestro Dios, como la excelsa suma de los amores previos, aquel amor que se desborda en gratitud, reverencia y ternura hacia quien es el origen de todas las cosas creadas, el magnífico Jesús, Redentor y Señor nuestro. Ahora es necesario especificar con más detalle el significado del amor en la ley. Así, para el amor a Dios se establecen tres cosas. No tengas dioses ajenos delante de Él, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? No las adores y no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice la palabra en un lenguaje solemne, en el libro de Isaías capítulo 45 y el verso 20, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios en el cual podemos encontrar salvación. Nos advierte de la posible intención del hombre de olvidar sus raíces y mirar hacia otros lados, buscar otras explicaciones. Hoy por hoy, hermanos, el menú es inmenso. Hay para todos los gustos y todas las creencias, hermanos. El hombre se ha agrupado en diferentes instituciones y adoran todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Hermanos, este tema que se confirma, desgraciadamente por la enorme tendencia del hombre de desligarse del amor de Dios y preferir las teorías descabelladas que les ofrecen una escapatoria a las obligaciones que demanda el Padre a sus hijos. Si el hombre no buscara a otros dioses como lo hace, pues no habría el descalabro que vivimos. No generarían ideas tan variadas que a la manera del péndulo van desde el no existe Dios hasta la bizarra idea de que el hombre es una suerte de Dios. Si el hombre comprendiera que no podemos hacernos imagen de Dios, porque Él dijo claramente, hermanos, el cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Cómo podríamos simplificar a la majestad del universo en una representación antropomórfica o de cualquier otra índole? ¿Cómo podríamos hacer una representación si la palabra establece claramente en el libro de Juan, capítulo 1 y el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios? Entonces, ¿cómo puede hacerse una representación de algo que no se vio jamás? Ahora bien, el sentido teológico del tema va contra la idea de hacer un ídolo, pues aquellos que elaboran una representación es porque no tienen cerca la presencia de Dios. Quien por el contrario definitivamente asegura que está muy cerca nuestro. Revisemos lo que dice Isaías 41:10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hermoso texto, hermano. De suerte que el amar a Dios significa que se cumple lo anotado en Apocalipsis. Y dice, mira, yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Interesante, hermanos. Ni siquiera tenemos que buscarlo, porque Él está a nuestro lado, nos está hablando, pero estamos sordos, estamos ciegos, no estamos viendo, no estamos escuchando que el Señor nos está llamando. Y ese llamado un día puede terminar, hermanos. Y entonces habremos cruzado la línea de no retorno. Si nuestro poderoso Señor está morando en nosotros, lógicamente no necesitamos de ninguna clase de representación. El tercer aspecto de la ley en lo relativo al amor de Dios tiene que ver con la santidad, aún, hermanos, de su nombre. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán de la muerte. Así dice el profeta Joel en el capítulo 2 y el verso 32. Invocar el nombre de Jehová es un tema delicado, pues se invoca la presencia del poderoso Señor. De ahí que la prohibición pasa por el uso inadecuado que se pueda hacer de su nombre. Con tristeza vemos que aún, hermanos, el hombre irreverente utiliza su nombre en chistes, desacreditando la pureza, poder y señoría de su nombre. Por tanto, si le amamos, tendremos mucho cuidado en pronunciar su nombre, pues Él está pendiente de ti, hermano, está pendiente de mí. Debemos recordar que todas las Sagradas Escrituras se constituyen, hermanos, en un hermoso compendio de la ley de Dios. Tiene carácter cristocéntrico y por tanto sus páginas están cargadas con ampliaciones en profundidad a las explicaciones de la interpretación de la ley de Dios. En la primera parte, que hace referencia al amor de Dios, una gráfica podría ser la que ustedes ahora tienen en sus pantallas. Ahí pueden apreciar que amar a Dios tiene estos 3 mandamientos que están aquí, que ya los hemos leído detenidamente hace un momento atrás. En el primer mandamiento le llamamos tanto al Señor que es imposible que nuestro espíritu desvíe su amor hacia otra posibilidad.
En el segundo mandamiento le amamos tanto a nuestro Señor que nos es imposible tratar de imaginar una representación de quien sabemos que es infinito, sabemos que está presente en toda la creación. Entonces, ¿cómo podríamos representar su presencia? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el tercer mandamiento, hermanos, no tome su nombre en vano. La reverencia hacia nuestro Dios nos debe llevar a considerar que aún su nombre es santo y que no puede utilizarse de manera irresponsable. El Señor dice, calle la tierra delante de mí. Entonces, hermanos, amar a Dios representa estas cosas que estamos presentando en este gráfico. Y se cierra el círculo del amor a Dios. Pues, ¿qué significa amar realmente a Dios? Pues simplemente es un proceso expansivo. El amar a Dios significa no tolerar que nuestro espíritu se infatúe ni siquiera con la posibilidad de considerar algo que sea de más estima que nuestro buen Señor. Somos incapaces de imaginarnos su colosal personalidad y por tanto no podremos utilizar su nombre en cosas baladíes. Ahora podríamos llenar muchas páginas si entramos en el detalle del amor a nuestro Dios. Por ejemplo, cuando Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está clarísimo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y son hermosos los mandamientos, porque solo nos hablan de amor. Finalmente, en esta parte diremos lo que dice la Escritura: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es hermano, porque Dios es amor. Hermano, ¿tú le conoces? Bueno, si todavía no le estás conociendo profundamente, entiende que lo vas a conocer cuando ames. Mucha gente dice que es imposible guardar la ley. Lo que están diciendo es que es imposible amar. ¿Qué son? ¿Apáticos? ¿Psicópatas? ¿Qué cosas son? ¿No tienen sentimientos? El que no puede amar no puede guardar la ley. Tan simple como eso. Ese es el primer bloque de la ley de Dios. El segundo bloque, como hemos visto, y ahora podemos ver una referencia en este gráfico, en el gráfico que presentamos a continuación, como pueden ver ustedes. El amar a tu prójimo como a ti mismo significa cumplir estos 6 mandamientos. Si tú realmente amas a tu prójimo como está ahí al centro, quiere decir que vas a honrar a tu padre y a tu madre, porque tu padre y tu madre son tus prójimos también. No le vas a matar, no vas a adulterar, no vas a hurtar, no vas a hablar falso testimonio contra tu prójimo y no vas a codiciar las cosas de tu hermano. ¿Qué cosa de esto ha pasado de moda, hermanos? Díganme ustedes. Esta es la esencia de la ley de Dios. Amor, amor. ¿Cómo es posible que se enseñe que esta ley ha dejado de existir? No entiendo, hermanos. El hombre es un ser eminentemente social, que no puede pervivir sin la compañía de sus semejantes. La idea de seres ermitaños no corresponde a un ser social. El ser humano debe estimar a sus semejantes como iguales a él, de manera que debe respetar su vida, su cuerpo, sus propiedades, su integridad,
debe alejarse de la envidia, no debe olvidar sus raíces, es más, debe honrarlas. Todas estas cosas están resumidas magistralmente en un: haz con tu prójimo lo que a ti te gustaría que él haga contigo. Simple. El amor al prójimo es un eslabón que practicándolo uniría a la humanidad, tornándola indestructible. Pues si yo amo a mi prójimo como a mí mismo y él hace exactamente lo mismo, la sumatoria produce una unión indestructible contra el mal, porque estaría cimentada en la roca de los siglos, a saber, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Finalmente, el tercer bloque está considerado por el cuarto mandamiento, que se asemeja a una plataforma sobre la cual descansan los otros dos bloques. Allí vemos el mandamiento en su forma literal. Este mandamiento tiene unas partes interesantes. Primero, acuérdate del día de reposo, como decíamos hace un momento atrás. Pues recordando tus raíces, sabrás que eres hijo de Dios y que una ola de amor y agradecimiento debes recorrer todo tu ser por aquel que es el principio y el fin de las cosas. ¿Sí? Si recuerdas tus raíces, no se te va a ocurrir ser que de pronto has venido de una evolución o cualquier otra de esas ideas tontas que circulan en el mundo. Después nos enseña a trabajar, como dijimos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Nuestro Dios es de orden. Por tanto, debes hacer las cosas de manera que siempre estén al día, por amor de ti mismo. Ordenadas, no desordenadas las cosas, hermanos. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Si te amas, no te extraviarás en los caminos que el mal ha construido en el mundo. Siempre recordando que el séptimo día es para recordar a Jehová tu Dios y Creador. Si solo tendríamos este amor, no se hubieran diseñado tantas teorías bizarras, hermano. El séptimo día, hermanos, es un día donde tú te desconectas de todas tus preocupaciones mundanales, recargas baterías espirituales y fortaleces tu espíritu, sabiéndote hijo de Dios. Por eso dice que no debes hacer obra, tú ni nadie que esté en tu casa, nadie debe ser. Nadie debe hacer, hermano. Tu espíritu necesita desesperadamente de alimento. Ha transcurrido una semana y la energía espiritual requiere de una urgente recarga. Es necesario que nada retenga tu atención ni distraiga tu concentración. Pablo decía a los hebreos: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercicio. El bien, tienes que ejercitar todos los días. Esto está bien, esto está mal. Lo que voy a hacer está bien, está mal. Le voy a decir esto, ¿es correcto o no es correcto? Siempre, hermanos, debemos analizar nuestros actos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. El sábado es un día en el que debemos recordar que somos criaturas del Señor, que todas las cosas salieron de sus manos y que son fruto de su enorme amor por nosotros, porque Él mismo declara y dice: de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo.
bendijo el día de reposo. Lo que hizo el Señor es bendecirlo. Es el único mandamiento que es bendecido especialmente por el Señor, debido a su carácter de recordatorio y que mantiene al hombre alejado de las malas influencias. Y lo santificó, es decir, lo consagró para su uso particular. En Marcos 2:27 dice, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Estableció el sábado para atender las necesidades del hombre, dada su inclinación a olvidar. Diseña un día exclusivo cuyo propósito fundamental es recordar intensamente al hombre su origen, el amor de Dios y el enorme respeto y adoración que debe observar para con su Creador. Si tan solo el hombre hubiese desarrollado su actividad en el marco de la ley, jamás se habría levantado en su espíritu ideas bastardas que lo alejen de la fuente del agua de vida eterna. Como es fácil advertir, lo opuesto es también verdadero. Primera de Juan 3:8 dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí. Hermanos, este día que ha sido diseñado para que nosotros consideremos siempre fortalecer nuestro conocimiento, conocer la palabra de Dios. Ese ha sido, la Biblia lo dice, el principal problema que tuvo el pueblo hebreo para hacer todas las barbaridades que hizo es porque dice ahí la Escritura, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Que no nos ocurra lo mismo, queridos hermanos, y que no nos falte el conocimiento. Dice Juan 8:44, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentira, habla como lo que es, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Ven? Todo el discurso está aquí sintetizado en la Escritura, hermanos, en la ley de Dios. El mal quiere atacar la ley. Por eso ha hecho su cuartel general en la ley, porque él está como león rugiente esperando un descuido tuyo para hacerte tropezar en uno de ellos. Solo necesita uno, porque la misma Escritura establece el que transgrede uno es hecho hallado reo del resto. ¿Por qué? Porque esta es una protección, es un muro que nos rodea y nos protege. Si en este muro tiene un hueco en alguna parte, el muro ya no sirve, ya no tiene utilidad, hermanos. En conclusión, te quiero decir que podemos afirmar que la ley de Dios, esta que ustedes están viendo acá, es la expresión del carácter divino del Creador y que el amor es la esencia de su gobierno. Por tanto, quien afirme que no puede guardar la ley es simplemente alguien que no puede amar. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Querido hermano, espero que estas reflexiones te ayuden a entender la necesidad intensa que tienes tú de guardar la ley. El Señor te dé el conocimiento y la luz que necesitas para que camines por el camino estrecho y sigas las huellas del Salvador y te salves tú y tu casa. El Señor te conceda mucha paz. Gracias por haber escuchado. Amén.